Muy buenas noches, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. El día de hoy, creo que hoy es el día de San Juan Bautista, si no mal me acuerdo. Creo que hoy celebramos ese santo patrono. Bendiciones a todos los que van a ver este interesante debate. El debate se titula ¿La Trinidad es verdadera? Y tenemos dos oponentes que van a estar debatiendo este interesante debate. Déjame cambiar esto aquí rapidito y ya lo cambié. Ok, perfecto. Tenemos, yo no sé si es la primera vez, yo creo que es la primera vez que nos visita el hermanito Jesús Salvador, creo que nos está visitando, ¿verdad? Y tenemos a uno que ya es parte de aquí, de la familia, cada rato viene aquí, que es el evangelista nazareno Héctor Arreata, que bueno, nos está haciendo competencia, especialmente a mí me está haciendo competencia porque ya casi, creo que de tanto leer, pues ya se nos está cayendo el pelo. Creo que hay tres aquí que tenemos el síndrome del hermano Rodrigo Calvo, pero tenemos el apellido como lo llevamos, ¿ves? Él no lo tiene, pero nosotros sí. Así que yo creo que con eso no hay problema. Bien, ya con ese comentario corto vamos a entrar a lo serio. Vamos a tener este debate interesante sobre lo que es la Santa Trinidad, si es verdadera o no es verdadera. Y pues, antes de comenzar con las presentaciones, yo voy a decir cómo son los tiempos. Los tiempos son dos tiempos, de uno de 25 minutos, que van a ser la exposición de 25 minutos, y otro de 15 minutos de refutación, y ahí termina el debate. Muy bien, creo que va a haber dos preguntas, ¿no? Dos preguntas, ¿no, verdad? ¿No, verdad? No, ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a pedirle a Jesús Salvador que encienda su micrófono. Si él sabe cómo encenderlo, si no, pues yo le ayudo por acá. Muy bien. Para que se dé una presentación, se diga de dónde es él, a qué parroquia va visitando y pues qué es lo que hace él para servir a la iglesia, si está sirviendo en algún ministerio en la iglesia. Adelante, Salvador. Bendiciones. Bien, gracias. Muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Jesús Salvador, católico. Vivo en México. Estoy en la diócesis de Monterrey, parroquia San Juan Pablo II, una parroquia nueva. Participo en un movimiento que es el Movimiento Familiar Cristiano, que es de evangelización y de vida familiar, y en un movimiento que se llama Vir Justus, que significa hombres justos. También es un movimiento para varones en evangelización, estudio de la doctrina y estudio del evangelio. También de apologética, tenemos una sección de temas de apologética y por gracia de Dios bautizado en la Iglesia de Cristo. Y bienvenidos a todos, bienvenido Héctor, bienvenido Mónico, agradecer a Mónico su participación, su hospitalidad, es nuestro host, y su tiempo, agradecer ahí el tiempo que dedica para que podamos compartir todos. Muy amables, bienvenidos. Muchas gracias al hermano Salvador, claro que sí. Esta es su casa también, así que no sea la primera vez y la única que nos visite, ¿bien? Así que gracias. Esta es su casa de Huella Católica. Bien, vamos a pasar entonces para Chile, ¿correcto? Chile, ¿verdad? Donde el evangelista nazareno Héctor para que se presente. Bueno, adelante, Héctor. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario que vayan a ver este video, pues. Un agrado y una bendición para mí estar ante ustedes, ante el pueblo de Dios, al pueblo católico y el pueblo también evangélico que nos vaya a ver. Que todo esto sea para la gloria, honra y alabanza a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y para el crecimiento de su iglesia en todo el mundo, ¿ya? Mi nombre es Héctor Arratia Bartel, como pueden leer ahí. Soy evangelista nazareno, pertenezco al Ministerio Internacional Jesús Nazareno. Predico la palabra conforme al evangelio primitivo, eso es anteniceno, apostólico y nazareno. Tengo diferencias tanto con la Iglesia Católica como con los evangélicos, pues porque como al tener el evangelio primitivo después fue sufriendo algunas modificaciones, entonces esas modificaciones son de las cuales yo doy cuenta, ¿ya? Ahí se generan diferencias, por supuesto,
pero cada cual, ¿no es cierto?, al escuchar esto, crecerá en la medida de su entendimiento y de lo que Dios nos permite a cada uno. Así que yo no vengo a imponer nada, siempre digo eso porque para que no crean que voy a tratar de imponer mi evangelio, porque no es mi intención. Muchas gracias y que sea de bendición para todos. Gracias a Mónica y gracias también a Jesús Salvador Miranda por digamos, desafiarme y para estar en este evento conversando de algo muy querido para ustedes que se llama la Trinidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Héctor por esa presentación y pues, bueno, ya después de esta presentación vamos a dar paso a lo que es la exposición. Como dije al principio, el acuerdo es así. Quedaron 25 minutos de exposición y 15 minutos de refutación. Va a comenzar entonces el hermano Jesús Salvador, que es el que hizo el acercamiento al Héctor Arratia. Siempre tengo problemas con el apellido Héctor. No sé si es el acento de acá, pero tengo problemas con el apellido siempre. Por eso es que lo reduzco a Héctor nada más. Muy bien. Norma principal. No se admiten los ad hominem, los ataques personales de oponente a oponente o oponente a moderador no se van a permitir. Si se hace una vez y yo lo escucho y considero que es un ataque personal, créanme que le voy a llamar la atención. A la segunda se termina el debate. ¿Okay? Ustedes son personas grandes, así que no hace falta decirle mucho más. Traten lo más posible de atacar solamente a la doctrina. Bien, eso es lo único que pueden atacar. Muy bien, Héctor, te voy a colocar el tiempo. Déjeme colocarlo aquí. Rapidito con los 25 minutos. Para que pues los que están viendo este debate sepan y vean cómo está transcurriendo el tiempo. Por este medio también quiero pues indicarle que oren también por el hermano Max Roper, que tiene un debate dentro de poco con, ustedes se acuerdan de aquel personaje que se hizo ortodoxo por unos 12 horas nada más, pues va a estar debatiendo contra él, ¿ok? Así que ya ustedes sabrán de quién estoy hablando. Que tampoco puedo mencionar el nombre porque ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa por el canal, cerrarlo, ¿ok? Así que bendiciones, vamos a comenzar. ¿Preparado, hermano Jesús? Bien, tú me dices cuando empiece ya el tiempo. Muy bien, su tiempo comienza ahora. Bien, pues bueno, miren, vamos a ver el tema de la Trinidad. Es importante pedirte hacer saber que la iglesia afirma que Dios es uno. Nosotros tenemos un solo Dios. Somos parte de una fe monoteísta, heredera de los evangelios, heredera de Cristo desde el inicio de la iglesia de Jesucristo. Y no hay que perder el tiempo en pensar que nosotros creemos que hay tres dioses. Nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero, así es nuestra doctrina, pero también creemos en un tema que se llama lo que es Dios uno y trino. ¿Qué significa? Es Dios en tres personas, un único Dios, ¿sale? Pero vamos a entrar por un aspecto muy importante en pensar qué es una persona. Vamos a definir qué es una persona. El concepto más común de una persona es que es un ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. ¿Sale? En gramática nosotros vemos que las personas las nombramos yo, tú, él, nosotros, ellos, etcétera, en nuestro idioma. ¿Sale? Otro tema importante o otro concepto es que es engendrar. Engendrar significa causar, ocasionar o formar. Y también es muy importante entender qué es Trinidad. Trinidad es una doctrina de la Trinidad. ¿En qué consiste? En que creemos en un solo y único Dios verdadero en tres personas distintas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Así lo dice nuestro credo, perdón. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Nuestro credo reza: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. También decimos: creo en el Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, y creo en el Espíritu Santo. ¿Vale? La mayoría de los cristianos ortodoxos, católicos y protestantes incluso tienen esta doctrina. ¿Sale? Otro concepto importante es el misterio de fe. El término misterio de fe se refiere que es un misterio escondido en Dios que quizá no se puede comprender, pero Él lo revela como un aspecto de fe. ¿Lo crees? Así es, aunque no encaje con tu razonamiento. Por ejemplo, si decimos: yo creo en Dios, ¿has visto a Dios Padre? No, no lo he visto, pero creo. ¿Y por qué no se ha mostrado? Ese es un misterio de fe que Dios Padre no se ha mostrado. ¿Sale? Entonces, vamos a entrar en 5 aspectos importantes o 5 premisas. Primero, dejar claro que siendo trinitarios tenemos un solo Dios verdadero. Con citas bíblicas voy a demostrar que las escrituras y el evangelio nos enseñan que Dios es uno, ¿sale? También nos muestran que Cristo es Dios, que Dios Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son 3 dioses, sino 3 personas en una misma sustancia divina que constituyen un solo Dios. ¿Sale? Otro aspecto que vamos a exponer como punto segundo es que Cristo es Dios. Vamos a demostrar con las Sagradas Escrituras cómo Cristo se revela como Dios. ¿Sale? Vamos a demostrar también que Dios está compuesto en 3 personas sin que los 3 sean dioses. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Vamos a ver que quien no reconoce al Hijo como Dios, no reconoce al Padre y tampoco al Espíritu Santo. También vamos a ver con las Sagradas Escrituras este aspecto. Voy a demostrar que han existido diferentes corrientes o herejías reprobadas desde el inicio del cristianismo, pero que el mismo cristianismo ha reprobado y ha hecho sus definiciones. Vamos a conocer algunas de esas herejías o ideas y de quién viene. ¿Sale? Vamos a ver finalmente que los cristianos dieron solución desde el principio a ese misterio y lo explicaron. ¿Cómo? Con los primeros sucesores de los apóstoles que recibieron la enseñanza precisamente de los apóstoles, pero que actualmente vuelven a resurgir esas herejías y que se mezclan o se exponen como originalmente se habían expuesto y son varias en un sentido que niega la Trinidad. ¿Sale? Vamos a ver primero, tenemos un único Dios verdadero. Bien, dice: a nosotros nos queda claro que Dios es uno. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 22, 34, 40, cuando a Jesús le preguntan, o en Marcos 2, 28, ¿cuál es el mandamiento? Fíjense, noten bien esto, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si notamos, dice que el Señor es uno, ¿sale? Y luego si vemos después en 1 Corintios 8, 6, dice: para nosotros, habiendo un solo Dios, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, dice, y un Señor Jesucristo. Si se fijan, a Jesucristo también lo nombra Pablo como el Señor, y por Él, por el cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él son hechas, ¿sale? Entonces mismo Pablo sabe que el Señor uno es y nombra a Jesucristo como el Señor. Entonces, un solo Señor. Hebreos 1:1 nos dice: Dios habla por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios es el único que hace el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando que Cristo es de la sustancia del Padre,
El Padre es divino, Cristo es divino y no puede haber dos dioses, nada más hay un solo Dios, una sola divinidad. ¿Sale? Entonces aquí estamos viendo que hay un solo Dios, por lo tanto no podemos decir que hay tres dioses. Todo el que nombra a Jesús como hijo de Dios está diciendo que es Dios, pues tienen la misma sustancia. Nuestro credo, como les dije, así lo proclama. Primer punto, Dios es único. Segundo punto, Cristo es Dios y hombre verdadero. Tiene las dos naturalezas, la sustancia del Padre, que es Dios, y es de naturaleza humana también. Jesús es Dios. Veamos Lucas 1:43. Dice, ¿por qué me ha acontecido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Cuando Elizabeth proclama la llegada de Jesucristo, cuando María la va a visitar, le dice, mi Señor, y ya sabemos que uno solo es el Señor, que es Dios, como lo vimos previamente. El Señor uno es. Bien, vamos a ver en Mateo 1:22, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cristo estuvo con nosotros y es Dios. Bien, también es hombre verdadero y es Dios. Mateo 2:10, cuando vieron la estrella, se regocijaron de sobremanera con gran alegría. Aquí estamos hablando de los magos de Oriente. Dice, según las tradiciones de se regocijaron con alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Solo a Dios se le adora. Colosenses 2, plenitud de la vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo que Cristo corporalmente en su cuerpo es Dios. Bien, y es hombre también. El término consustancial, ¿a qué se refiere? Mencionarse como la sustancia que tiene Cristo con el Padre en deidad, y está hablando las Sagradas Escrituras de que es Dios. Vamos a ver otro, por ejemplo, Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás lo está reconociendo como Dios. Bien, vamos a ver, si nos regresamos a Éxodo 3, 13, 14, por ejemplo, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando nosotros vamos y vemos Juan 4, 26, 25, donde la mujer le pregunta, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy, él habla contigo, le está diciendo también que él es Dios, ¿sí? Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Está reconociéndolo aquí, que Cristo, según que Cristo vino en la carne y que es Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Juan 5:18. Entonces, por esa causa, los judíos aún más se preocupaban o procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían que Jesús, al proclamarse el Hijo de Dios, era por la naturaleza. Vamos a ver, imagínense que un conejo, ¿qué puede tener? Otro conejo. Un ave va a tener otra ave, nunca un ave va a engendrar un conejo un ave. En cambio, Dios, su Hijo Jesucristo, o Dios del Altísimo,
tiene su propia esencia o sustancia, que es la divinidad. Por lo tanto, es Dios. Y luego Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe, como lo mencioné. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a su rudimento y del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. También tenemos primera de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sale? Primera de Timoteo 3:16 también lo proclama, dice, Dios dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o religión o fe. Dios fue manifestado en carne. Juan 1:14, lo podemos ver ahí también, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En Gálatas 3:2 dice, como el verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, también nos lo revela Juan. Entonces aquí está hablando del verbo que se hizo carne, pero en Juan 1:1 dice, y el verbo se hizo carne. Y si nos vamos a Juan 1:1 dice, al principio era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sale? Entonces no hay lugar a dudas, según las Sagradas Escrituras, que Jesucristo es Dios. ¿Sale? Juan 10:33 también lo muestra, dice, por buena obra no te apedreamos, sino que por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos, cuando entendían y Cristo les hablaba, ellos entendían perfectamente que Jesús les estaba expresando que era hijo de Dios y por lo tanto también es de la sustancia de Dios. Primera de Corintios 8:6 dice, hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay uno solo, el Padre, y un solo Señor, que es Cristo. Ya vimos que Cristo, siendo un solo Señor, el Señor solo uno es, entonces Cristo siendo Señor también es Dios. Nosotros no tenemos más que un solo Dios, el Padre, de quien todas las cosas y nosotros de Él. Dice, y fíjense, y lo Permíteme un momentito, Héctor. Jesús, Héctor. Sí. Héctor, permíteme un segundito, Jesús. Ya te detuve el tiempo, faltando 10 minutos. Ah, es que está bebiendo, ok. No, yo creí que tuviste una necesidad o algo, que tuviste que correr, salir. No, está bien, entonces, está bien, no hay problema, no hay problema. No se te escucha. Sí, continúe. No, enciende la cámara, Héctor. ¿Qué está cenando? No se preocupe, si están viendo que estaban bebiendo, no se preocupe. Adelante, continúa, Jesús. Ok, entonces como vimos en 1 de Corintios 8:6, dice el Señor uno es, Dios Padre, dice, y un Señor, Jesucristo, pero también se revela que Israel tiene el Señor uno es, que está diciendo que Jesucristo es el Señor y que el Señor Dios uno es. ¿Sale? Dios es verdadero porque está compuesto en tres personas. Vamos a demostrar que hay tres personas. Vamos a ver, por ejemplo, desde la eternidad y en el principio de la creación, el verbo que es Cristo y es la segunda persona del único Dios verdadero. Si vemos Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, es decir, de la misma sustancia, lleno de gracia y de verdad. Y asimismo fue engendrado Cristo, que era Dios encarnado, como lo vemos en Mateo 1:23. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 2:11, y entrando en la casa dijo, en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. O sea, desde su concepción hasta su nacimiento, su muerte y resurrección, Cristo Dios y hombre verdadero. Ya desde el antiguo pacto, esto se vislumbraba aún sin que fuera entendido en toda plenitud. Por ejemplo, vamos a ver Isaías 48:16.
y acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Está hablando del verbo. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, ya estaba ahí el verbo. Y ahora me envió el Padre o Yahvé, el Señor. ¿Sale? Ahí está hablando del Hijo y luego del Padre. Dice, y su Espíritu y el Espíritu Santo. Está mencionando a las tres personas. Ya vimos la definición de las personas. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No está hablando en singular, está hablando en plural. Vamos a ver también que en Génesis 3:22, cuando Dios estaba haciendo la creación, habló en plural. Y dijo Yahvé, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué dice nosotros? ¿Sale? Porque no estaba solo, era un solo Dios, pero estaba con las personas de la Trinidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. También lo vemos en Génesis 11:7. Cuando la torre de Babel, Dios proclama, será mejor que bajemos para confundir su idioma. Si se fijan, aquí está hablando como si estuviera en plural o en plural. En Génesis 1:2 también, ¿sale? Y vamos a ver que, por ejemplo, para los judíos, ¿qué era el Espíritu Santo? Nosotros como cristianos, cuando nos derivamos del judaísmo, del primer pacto y luego el nuevo pacto, ¿quién es para los judíos? Dice, para los judíos, el Espíritu Santo en la teología judía es mentado o es nombrado como Ruach HaKodesh, expresión que puede traducirse como aliento de Dios o espíritu de Dios. Dicho espíritu es una personificación del poder creador y vital divino. Y están hablando, los mismos judíos perciben como una personificación al espíritu. ¿Sale? Entonces, Isaías 43:10, vamos a ver cómo ellos lo tomaban. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, o sea, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Está diciendo que el siervo es yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será ni después de mí. ¿A qué se refiere? Que no fue creado, sino que es en la eternidad también el verbo es Dios. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, una persona, la tercera, a quien el Padre es la primera persona, enviaré en mi nombre otra persona. Aquí está hablando, Él os enseñará todas las cosas y acordará de todo lo que yo les he dicho. Entonces vemos que están manifestadas las tres personas y un solo Dios. Vemos que Jesucristo es Dios, vemos que hay un solo Dios, ¿sale? Y lo vemos en Juan 1:1, en Marcos 1:9-11, donde estaba el bautismo de Jesús. Cuando Jesús sale de las aguas, sale, se ve el Espíritu, está Jesús y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Están las tres personas del mismo Dios. ¿Bien? Entonces, aquí vemos completamente congruente la doctrina de Dios en tres personas de la misma sustancia, ¿sale? Cristo está en unidad perfecta con un solo Dios, lo vemos en Juan 17:21, para que sean todos uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. No es que Dios esté dentro de Jesucristo solamente, sino que Cristo también está en Dios. Entonces, están las dos personas y las dos en comunión perfecta y en unidad perfecta. Y ya vimos que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Sale? Lo vemos también en Juan 15:17-30, en donde dice Jesús, les dice a los judíos, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Si se fijan, está hablando él, yo, tú, él, el otro. Entonces está hablando en tercera persona en comunicación con su Padre, Jesús siendo Dios en la tierra. ¿Sale? Dios y hombre verdadero. Entonces, dice, vamos a ver, para abreviar un poquito de tiempo, en Hechos 7:55, Esteban, cuando lo estaban
apedreando, lleno del Espíritu Santo. Ahí está la persona, la tercera persona de la Trinidad. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios Padre y a Jesús Hijo que estaba a la diestra de Dios Padre. ¿Sale? Dice, y dijo, he aquí que veo en los cielos abiertos al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo está diciendo, veo al Hijo del Hombre y veo a Dios. Y es su Hijo de su misma sustancia. Entonces aquí vemos también 3 minutos. ¿Sí? Ok, bien. Entonces vemos bastantes citas en donde el Espíritu Santo también, por ejemplo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo, primera persona, rogaré al Padre, es otra persona, y Él les dará otro consolador. Es decir, está hablando Jesús de las tres personas. ¿Sale? Entonces, obviamente aquí vemos que son las tres personas que se conjuga perfectamente, él, yo, el otro, nosotros. No está diciendo él es el único o yo soy el único. ¿Sale? Entonces tenemos, por lo tanto, nos queda muy claro que Jesús es Dios, el Dios Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A quién está oyendo? Al Padre y al Hijo. Está hablando de las demás personas de la Santísima Trinidad. ¿Sale? No podemos rechazar a Jesucristo como Dios, porque dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Por qué? Porque es en unidad del mismo Dios. ¿Sale? Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué? Porque lo está negando. Bien, entonces Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, y vamos a ver que hay inclusive varias herejías que las voy a dejar para un poquito más adelante en mi refutación, y vamos a ver cómo esas herejías fue una dificultad que se encontraron los primeros cristianos cuando otros querían interpretar, pero los apóstoles no se lo permitieron. Y ya desde los primeros cristianos fueron reprobados. Por ejemplo, Primera de Juan 2:18-19 estaba hablando de una de las herejías que estaban proclamando algunos que se pretendían hacer llamar cristianos, pero no eran acorde a la doctrina de los apóstoles. ¿Sale? Entonces no podemos proclamar algo distinto a lo que enseñaron los apóstoles, enseñan las Sagradas Escrituras, y negar que Cristo es Dios. ¿Bien? ¿Sale? Listo. Muy bien. Quedaron 7 segundos para culminar los 25 minutos de el Señor y hermano Salvador, Jesús Salvador. Muy bien. Bueno. Bien. Vamos a pasar entonces con... te apagué el micrófono, Jesús, discúlpame. Vamos a pasar ahora con el hermanito evangelista nazareno Héctor Arratia con sus 25 minutos de exposición. Muy bien, enciende el micrófono, Héctor. A ver si yo lo puedo. Ahí. Ya. Ahí, okay. Ahí sí. Muy bien, ¿preparado? Sí, estamos preparados, hermano. Muy bien, su tiempo comienza ahora. Bien, voy a hablar un poco primero qué es la iglesia y cuándo surge esta iglesia. La iglesia del Señor dice su palabra que es la congregación de los santos. Entonces hoy día creo que nos entiende bien el concepto de santidad. Santo es aquel que está ungido por Dios, que ha recibido poder de Dios. Entonces la iglesia del Señor es aquella que surge en el primer siglo. El Señor los unge con poder
en el aposento alto a 120. Y esos 120 magnifican a Dios, profetizan y alaban al Señor en diferentes géneros de lenguas. Ahí se manifiesta la iglesia del Señor y el poder del Señor en esa iglesia. Entonces hoy día vemos cientos, miles y quizás cientos de miles de iglesias en el mundo sin poder. Sin poder. No hay poder en las iglesias hoy día que se dicen del Señor. Entonces, ahora yo tengo que explicar en mi disertación y en mi exposición por qué esas iglesias no tienen poder. Para que la iglesia pueda dar un enorme golpe de timón y volver a las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas significa creer a la sana doctrina de Dios. Creer a la palabra legítima del Nazareno y de los nazarenos del primer siglo. Sin ejercer fe en interpretaciones libres de las Escrituras que los han llevado a los hombres en general a ejercer fe en palabra de hombre. Lo cual es muy delicado porque Jeremías 17:5 dice: maldito el varón que confía en el hombre. Entonces, lo que para los hebreos es un Dios uno, solo y único, la tierra lo ha hecho, y es un espíritu, por supuesto, la tierra lo ha hecho tres personas diferentes en una comunidad de personas en Dios, que usted no lo encuentra eso por ninguna parte en las Escrituras. Entonces, yo sé que con toda la buena intención a todos nos predicaron, porque yo formo parte de lo mismo, a mí me predicaron también de un Dios que es santo, que es santísimo, que está en los cielos, y que ese Dios nos quiere a nosotros por hijos, pero que nuestros delitos y pecados nos hacen estar en una condición espiritual de muertos. Estamos muertos ante nuestros delitos y pecados. Entonces, para darle una oportunidad a toda la humanidad, el Padre Altísimo, escuchen lo que voy a decir, el Padre Altísimo se manifiesta en los cielos espiritual y corpóreamente espiritual, en una manifestación corpórea espiritual que se denomina en la Biblia el Verbo, el Dios invisible que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, se manifiesta por primera vez en los cielos como el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y ese Verbo de Dios está en Juan 1:1. En el principio era, escuchen, el Verbo. O sea, esa misma que va a ser imagen, primero es el Dios invisible. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y como bien dijo el hermano, hay un solo Dios. Entonces ese Verbo es la imagen del que es invisible. Si usted se para frente a un espejo, está usted y su imagen en el espejo. Pero no hay dos usted. Hay un solo usted, que es Dios. El Dios invisible se hace visible a través de la imagen suya, que es el Verbo. El Verbo en el principio era el Verbo, o sea, en el principio era el Dios invisible. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Esa imagen que usted está ahí antes era con él, era dentro de él. Y se externaliza. No es otra persona. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuántos Dios hay? Uno. Entonces no era otra persona, era
la externalización del Dios invisible. El verbo es la imagen visible del Dios invisible. Y ese verbo, que es espíritu en los cielos, escuchen, tiene forma antropomórfica, porque nos hizo después para crear, porque ese verbo, cuando se externaliza de ser invisible, se hace visible como el verbo. Ese verbo es el que crea todo lo que existe. Ustedes lo pueden seguir leyendo. Vamos a ir a Juan, lo voy a buscar esto en Juan 1. Voy a ir a Juan 1. Búsquelo usted también. Vamos a poner aquí Juan 1. Eso. Juan 1. Ay, alienta este computador. Juan 1, a ver qué sale aquí en Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, el Dios invisible, porque dice que es invisible en 1 Timoteo 6:16. Nadie lo ha visto, dice. Entonces en el cielo el invisible se externaliza en una imagen que es el verbo, porque el verbo es la imagen del Dios invisible. En el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Ahora, ¿a quién le decimos Padre al que crea todo? Facilito. ¿Quién es el Padre de toda creación? El Verbo, que es el mismísimo Dios invisible, pero ahora visible en el cielo, para crear. Escuchen, esto no le va a gustar a los pastores que me estén escuchando. El Verbo fue creado por Dios, o sea, fue la externalización de Dios para crear. El Verbo, lo afirmo y lo reafirmo, el Verbo fue creado para crear. El que crea todo es el Verbo y Dios lo crea a través del Verbo. ¿Quién es el Verbo? La imagen visible del Dios invisible. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que es invisible, que se hace visible. Yo le estoy revelando el misterio de Dios aquí para revelarles y mostrarles en mi refutación que no hay Trinidad. Jamás va a haber ni lo hubo. No hay Trinidad. Hay un solo Dios único que se lo estoy dibujando ahora. ¿Cómo es que se puede explicar este Dios? Entonces aquí dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni universo, ni estrellas, ni planetas, ni nada, nada fue hecho fuera de él. Es el mismo Dios, es Dios. Pero no otra persona. Vuelvo a decir, piensen mucho en ese ejemplo porque el Señor me lo reveló hace como 3 meses atrás. No lo tenía, me lo reveló. Me dijo, ponte frente a un espejo. Hay un Héctor Arratia y la imagen de Héctor Arratia, pero el de allá del espejo no es otro Héctor Arratia. Eres tú. Eso es Dios. Dios es invisible, habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Nunca caminó Dios en la tierra, jamás. ¿Y quién caminó? El Verbo fue hecho carne, Juan 1:14. El Verbo fue hecho carne. El Espíritu Santo, que es el Dios invisible, porque Dios es Espíritu, Juan 4:24. Y Dios es santo, Salmo 99:9. El Espíritu Santo, a quien lo llamaron la tercera persona en la Trinidad, no es nada menos que la primerísima y el único Dios verdadero. El Espíritu Santo es el Dios verdadero, el Dios invisible, que se hizo visible en forma de hombre, pero vino como hombre. Dice que el Verbo fue hecho carne. Siendo en forma de Dios, Filipenses 2:7, no estimó ser igual a Dios y se despojó a sí mismo y vino a la tierra en forma de hombre. Ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
cómo con la sombra del Espíritu Santo cubrió a Miriam. Y el santo ser que nació allí es el Cordero de Dios, Cordero del sacrificio, vino como unigénito del Padre, siendo en los cielos el mismísimo Padre, siendo el Verbo y el Padre. El Verbo es la imagen visible del Dios invisible, es el mismo Dios externalizado en el cielo. Y ese Verbo crea todo lo que existe. Todavía no es persona y es espíritu que se ve, pero no es persona. Persona es cuando se despoja de su divinidad y nace de mujer. Y como dijo el hermano delante también, dijo, un conejo no puede tener otra cosa que no sea un conejo. Una mujer no puede tener otra cosa que un humano. Esa mujer no tuvo un Dios, porque las mujeres no paren dioses. Tuvo un hombre, ungido de Dios. ¿Quién decís vosotros que soy? Mateo 16:15. Tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. El hecho de que cambiaron las palabras en la Biblia le ha entorpecido, porque lo hicieron a propósito para ir confirmando una falsa doctrina. Ahí dice, ¿quién decís vosotros que soy? Pedro le dijo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y un ungido no es otra cosa que un hombre en el cual viene a morar el Espíritu de Dios. Eso es un ungido. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron ungidos. Todos los profetas del Antiguo Testamento. Desde Abraham a Moisés y desde Moisés a Isaías, a Malaquías, a Jeremías, a Joel, a Amós, a Ezequiel. Todos eran ungidos de Dios. Tenían el espíritu de gracia, el espíritu de verdad, el espíritu de sabiduría y por último el Espíritu Santo. Eso es lo que moraba en él, que era Dios, el único Dios verdadero. Entonces es Jesucristo de aquí de la tierra, no es otra cosa que el ungido de Dios en la tierra, Cordero del sacrificio, que es el mismo Dios que se despojó de la divinidad y vino como unigénito del Padre. Pero no es una persona en los cielos. Hoy día pueden encontrarlo divinizado después que murió, sí, y resucitó y ascendió. Ahora esa persona que nació de María está sentada a la derecha de la majestad. Ese es el misterio de Dios que se lo estoy revelando yo. Por eso también, como lo dijo el hermano, cuando lo vio tomar, le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero cuando le dijo eso, después que subió, fue recibido arriba en gloria y descendió como Dios a la tierra. Descendió como un hombre divino. El Dios vivo. Eso es un Dios vivo. Si yo le hubiera preguntado hace 30 segundos atrás, ¿qué significa Dios vivo? Usted no me lo habría podido decir. Ahora lo puede decir. Pero yo lo digo con humildad porque no estoy hablando de mí mismo. Es Dios el que está hablando a través de este tambor. Alabado sea su nombre. Entonces, lo que vio Tomás no es igual que lo que subió. Lo que subió fue un hombre cuyo cuerpo, mientras subía a los cielos, fue transformado y fue recibido arriba en gloria como el Dios que era. Y ese mismo ser bajó a la tierra y estuvo 40 días en la tierra. Lo vieron más de 500 personas, pero era la divinidad. Ese sí es Dios. El que estaba aquí en la tierra, que nació de mujer, era un hombre. El mismo verbo que fue hecho carne. Si está todo escrito, lo que pasa es que no tenían el discernimiento a través de los siglos. Hoy lo permite el Señor que lo conozca la tierra, para darle la última oportunidad a su iglesia. Todos los que ejercieron fe en una Trinidad que no es bíblica, tienen que dar el golpe de timón y tienen que creer en ese Dios único, porque no necesitan conocer una Trinidad para conocer a Dios. Necesitan conocer realmente al Espíritu Santo de Dios, que es Dios, y a nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros para darnos salvación. Y ese Jesucristo es el mismísimo Dios eterno, que vino y se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios. No estimó ser igual a Dios y se despojó a sí mismo, viniendo en forma de siervo.
Filipenses 2:7. Ese es el misterio de la piedad. Primera Timoteo, ¿no es cierto? 3:16. Ahora, ¿quién es Dios? Le voy a decir quién es Dios. Aquí está. Primero que todo, tenemos que entender que Dios es uno, no tres. Si es uno, no declare usted que es tres. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y hay un Señor. Por lo tanto, el Padre es el mismo Hijo. Porque si es un Señor y el Espíritu Santo es el mismo Padre y el mismo Hijo en diferentes momentos de manifestarse. Se manifiesta de 7 maneras, ya lo he dicho en otros debates. Dios se manifiesta a los hombres de 7 maneras. Columna, zarza ardiente primero. Columna de fuego y nube. Ángel de Jehová. Melquisedec, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 7 formas de manifestarse Dios ante los hombres, no 3 solamente. ¿Ya? Pero es el mismo y único Dios. No hay más Dios que Dios. Isaías 45:6, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo. Por lo tanto, y me puede preguntar en la refutación para ver si yo estoy equivocado. Por lo tanto, el mismo Jehová o el mismo Yahvé del Antiguo Testamento es el mismo Jesús Cristo del Nuevo Testamento en condición de hombre ahora. ¿Me va entendiendo? No hay más Dios que Dios. El mismo Espíritu Santo es el mismo Yahvé y es el mismo Jesús. Entonces no hay 3 personas. Porque Dios, ¿qué es lo que es? Dios es espíritu y Dios es santo. Dios es el Espíritu Santo. Ese es el Dios invisible que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver jamás. ¿Por qué no? Porque no están en condición de poderlo ver. Así de simple. Por lo tanto, cuando Moisés vio la espalda de Jehová, lo que vio fue la espalda de Jesús antes de que Jesús viniera como tal. ¿Ve? Así de fácil. Porque Dios es uno y no es persona, ni una ni dos. ¿Y por qué Jesús no es persona si Jesús es persona? Jesucristo, llamémoslo más claro. Porque no era Dios en la tierra. Entonces yo no puedo decir que Él era Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto ni lo puede ver. Y Dios no puede ser tentado. Sí, hermano, alabe a Dios. A mí el Señor me permitió armar el puzzle, en poner todas las piezas en el orden correcto. Eso me lo ha permitido el Señor. Para gloria de Él, para que ninguno de sus hijos se pierda. Cada hijo que es de Dios legítimamente, ese hijo va a escuchar lo que yo estoy diciendo y va a reconocer la voz del Señor. Y va a decir: he ahí mi pastor, el buen pastor, está hablando. Alaba al Señor. Es un acto de misericordia de Dios para con toda la tierra. Volveos a las sendas antiguas, dice el Señor. Volveos a las sendas antiguas. Si algo no está a la letra en la Escritura, no es de Dios. Esa es la regla de oro de la palabra de Dios, de la bendita palabra de Dios. Ya, tenemos que Dios es uno. Ahora, el verbo es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Por qué? Porque el que nació aquí como hombre es el mismo que se despojó de su divinidad y vino como hombre, pero que en el cielo, como dijo el hermano, es el verdadero Dios. Lo único que ustedes lo hacen 3 personas distintas. Y ni siquiera tiene un versículo. Si usted tuviera un versículo que dijera que Dios es persona, es para empezar a pensarlo nomás.
Pero no hay ningún versículo, en cambio yo le doy Juan 4:24, Dios es espíritu, deme uno, Dios es persona. Génesis 1:2, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Deme otro versículo que diga que Dios es persona. No tiene, yo sí. Pero para el Dios único, para el Dios solo, para el Dios verdadero, para el alfa y la omega, Yahvé y Jesús. El principio y el fin. El primero, en el principio era el verbo, ese es el primero. Y el último es el que va a venir ahora. Y es el mismo. No hay otro. Sigamos. Entonces, después, el verbo se hizo carne. ¿No es que ya lo tenemos aquí? Juan 1:14 se lo di. No hay ningún otro Dios que el verbo. Eso es lo que estoy enseñando. Gloria a Dios, alaben al Señor. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Por qué no dice que vimos la gloria del unigénito del Padre si el que vino es el unigénito del Padre? ¿Por qué dice que vimos su gloria como del unigénito? Claro. 3 minutos. Gracias, porque el que vino es el mismo Padre, pero vino como hijo. No hay ningún otro Dios que el verbo de Dios, Isaías 45:21, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. Le está hablando el Señor para este momento ese versículo. Para hoy, 2021. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. ¿Quién es el Salvador? Jehová. ¿Quién es el Salvador? Jesús. Es el mismo ser. Ningún otro fuera de mí. O sea, al lado de él no hay uno y al lado no hay otro. Lo que hay es su nombre glorificado, Jesucristo, que nació de mujer. En él habita y mora el espíritu del invisible, del mismísimo Dios. Porque ese hombre que nació de mujer es el mismo Dios que fue hecho carne. No es otra persona. Ya creo que lo he dicho de manera tan clara que si usted es de Dios lo va a entender. Marcos 15:36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Marcos 15:37, mas Jesús dando una gran voz expiró. 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. 39, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lucas 23:47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Deme un versículo que diga por la gracia de Jesucristo Dios, por la gracia del Dios Jesucristo. No lo tiene porque Jesucristo en la tierra es un hombre. Es un hombre ungido de Dios. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Con eso dijo, yo no he hecho nada como hombre. Lo que hace el Espíritu de Dios en mí. Y con eso caminó sobre las aguas. Y con eso resucitó a Lázaro. Y con eso hizo todos los milagros por el poder de Dios en él. Lo mismo lo hizo Pedro. Con su sombra mejoraban los enfermos y sanaban los muertos. Perdón, y resucitaban los muertos. Tiempo. Muy bien, muchas gracias. Déjame apagar esto aquí. Colocar los tiempos próximos. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda y última parte de este interesante debate. Los felicito a ambos porque están comportándose como debe ser, con altura, ¿ves? Sin tener que faltarse respeto de parte y parte. Muy bien. Vamos a pedir a hermanito Jesús Salvador que encienda su micrófono. Yo solo enciendo acá, no te preocupes. Ah, no, solo puedo. Tiene que encenderlo él. Adelante. Perfecto. Ahora vamos a pasar a los 15 minutos
de refutación. Quiero antes enviarle saludos a todos los suscriptores que están aquí, a Javier Villegas, a Ana María Causabón, el pastor Percy Riley, que está por aquí también, Esteban, Miguel Cano, Luisa Huertas, Javier Herrera Garrate, Virtud del Perdón está por aquí también metido, Marco Lembar, vamos a ver quién más, Francisco Zavala y todos los otros que me falten, porque es que no me dan, no me da, wow, ¿dónde está ese comentario ahora? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a los 15 minutos. ¿Preparado, Jesús? Preparado, tú me dices. Muy bien, sus 15 minutos comienzan ahora. Mira, Héctor, haces uso de palabras que se contradicen si las analizamos bien, ¿sale? Primero, tú hablabas de que en el primer siglo había una iglesia, y déjame decirte, yo aquí tengo dos identificaciones, ¿sale? Una es verdadera y la otra no. Y aquí, por ejemplo, dice, para saber cuál es la iglesia de la que hablan las Sagradas Escrituras, aquí, por ejemplo, en esta, que está una foto, aparentemente es una identificación y dice, mira, Jesús Salvador Miranda. Y luego aquí dice, Mateo 1:21, y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo. Entonces, si yo digo que yo leí la Biblia y dice Jesús Salvador y yo me llamo así, yo puedo decir, entonces, por lo tanto, yo soy el Mesías. Para tener certeza de eso, la realidad es que la identificación verdadera tiene una huella digital y debe haber una huella de esa iglesia verdadera, ¿sale? Te invito a que después hablemos de cuál es la iglesia verdadera. No creo que sea la tuya, porque la tuya nació hasta el siglo XX. Pero bueno, vamos a ver. Tú primero dijiste, no había otra persona. Yo desde el inicio definí, el concepto de persona es el ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Todas las Sagradas Escrituras en el Nuevo Evangelio y había sido profetizado, Jesús habla, yo, mi Padre, él, el otro, está conjugando perfectamente en terceras personas, ¿sale? Ese es un punto. Entonces Jesús no es un espejo del Padre, porque no se paraba frente al espejo y le decía, Padre, al espejo. Jesús oraba al Padre. Jesús clamaba al Padre. El Padre decía, este es mi hijo. No dice, yo soy el hijo de yo. Jesús nunca dijo, yo soy mi mismo Padre. Dijo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Está hablando yo y él. En mí, yo en él. Está hablando perfectamente de terceras personas. Entonces, no es necesario que diga en la Biblia al final un vocabulario que diga persona. Y en tal cita, no, porque tampoco en la Biblia viene la palabra Biblia, en tu Biblia no viene la palabra Biblia y tú usas una Biblia y dices que esa Biblia es palabra de Dios. Entonces, no estamos hablando de un diccionario, pero sí estamos hablando de una doctrina. Segundo, tú dices, era una imagen, pero una imagen, él tenía carne. Tú diste la cita que decía, al principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. No. Dice, al principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, está hablando que al principio era Dios y el verbo estaba está haciendo una conjunción de dos partes, ¿sale? Al hacer una conjunción de dos partes, está hablando de dos personas. Por eso yo demostré que hablaba hagamos, bajemos y digamos y hagamos, etcétera. La otra, hay bastantes citas que yo expuse en la que se demostraba que Cristo era Dios. Primera de Corintios 8:6, y está hablando que el Señor es Dios y tenemos un solo Señor Jesucristo. O sea, los dos
se está refiriendo como Señor, está hablando de Él, y los dos son uno también. Ahí es donde nosotros empezamos a hablar de la Trinidad. El Espíritu Santo, Jesús dice, les voy a enviar otro. No está diciendo, yo voy a venir yo mismo. ¿Sí me explico? O sea, y les voy a enseñar todo. Es más, él dice, les conviene que me vaya para enviarles otro que les va a enseñar también. ¿Sale? Entonces, está hablando de otras personas y está hablando en terceras personas. No es una mera imagen de reflejo. Cuando dice Filipenses 2:5-8 o 2:6-8, dice, el cual siendo en forma de Dios, está hablando del verbo, no estimó en ser igual a Dios, o sea, no se aferró, dice como cosa que aferrarse. ¿Qué quiere decir? ¿Que renunció a su divinidad? No, que renunció a sus prerrogativas. Dios no tiene hambre, Dios no tiene dolor, Dios no tiene frío. Cristo, al hacerse hombre y siendo Dios verdadero, renuncia a esas prerrogativas. No está hablando que renuncia a la divinidad o a ser Dios o que era un mero hombre en el mundo. Si Cristo hubiera sido un mero hombre, no hay hombre que nos salve. Solo nos puede salvar el verbo que se hizo carne. Entonces, es verdadera persona y verdadero hombre. Por eso tú te confundes cuando dices que era un hombre. Sí, era un hombre, nació de mujer y tenía esa parte de la naturaleza humana. Eso está claro, pero también tenía una parte divina. Lo vimos 1 Corintios 8:6, Hebreos 1:1, o sea, hay bastantes. Lucas 1:43, Mateo 1:22, Mateo 2:10. No los voy a repetir porque ya los cité. ¿Sale? Juan 20:27, Éxodo 3:13-14. Todos están hablando de que Cristo es Dios. ¿Sale? Y ya quedó bien claro que es otra persona. No dice yo soy el hijo de mí, yo soy el padre de mí mismo, etcétera. No, no ocurre eso. La otra, vamos a ver que, por ejemplo, que tú dijiste, la mujer no tuvo a Dios, tuvo un hombre. No, espérate. Cuando nació Jesús, cuando narra su nacimiento, habla de que los magos, los adivinos de Oriente, lo adoraron. La Biblia no está diciendo, fueron y vieron un niño normal, no, lo adoraron. Y los regalos que le dieron, el incienso es lo que se le ofrecía a un Dios. Entonces, efectivamente lo adoraron, ¿sale? También la otra, ¿por qué Tomás dijo, si era un hombre, por qué Tomás dijo, Señor mío y Dios mío? Está diciendo que Él es Dios y que es el Señor y estaba viendo a Cristo hombre también, ¿sale? Y luego dice, no sé, vamos a ver, por ejemplo, donde desde al principio la iglesia reconoce a Cristo como tres personas, a la Trinidad y a Cristo como Dios, ¿sale? Déjame decirte, bueno, mira, primero voy a empezar por citarte cuáles fueron los problemas con los que se toparon los primeros cristianos. Y uno de ellos lo vemos en 1 Juan 2:18-19. ¿Sale? ¿Sale? Ahí te va. Los docetas de Oriente afirmaban que Jesucristo no era realmente hombre, sino que solo tenían apariencia de cuerpo y que era espíritu con apariencia de cuerpo. Todos trataron de explicar porque no podían comprender el misterio de fe de la Trinidad. Los ebionistas decían que veían a Jesús como el Mesías, pero manteniendo una cristología baja. Es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia y que fuera Dios y que tuviera naturaleza divina. Yo ahorita ya di la cita donde efectivamente tiene naturaleza divina y que su nacimiento, también negaban que su nacimiento hubiera sido virginal. Y ellos se van mucho a la antigua ley de que los sábados, etcétera. Los gnósticos, que fue otra corriente, dice
Los gnósticos decían que había de tenerse un conocimiento secreto que solamente los pocos elegidos podían entenderlo. Por eso cuando dices, oye, a mí me lo acaban de revelar y es un conocimiento secreto que es una actitud de los gnósticos. Cristo lo reveló para todos en su evangelio. Los arrianos que surgieron en el siglo IV. El arrianismo es una doctrina del siglo III que rechaza el dogma de la Trinidad y afirma que Jesucristo fue creado por el Padre como hombre. Y las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, que vivió del año 250 al 335. Y la cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Los monarquistas a finales del siglo II negaban a Cristo como Dios y que solo era un hombre y que solo a partir del bautismo recibió el poder del Espíritu Santo y que el Padre era Él. Eso se llama patripacianismo, ¿sale? Entonces, pero ya vimos claramente que Cristo hablaba del Padre en una tercera persona. Los montanistas es el rechazo de lo material, decían que era el Espíritu Santo, que ellos eran la iglesia verdadera porque el Espíritu Santo los hacía hablar del don de lenguas y porque decían, bla, 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 salaví, ya somos la iglesia verdadera. Y vemos que no. Vamos a ver que actualmente se están repitiendo muchas de esas herejías, ya sean repetidas tal cual o mezcladas. El macedonismo también negaba la Trinidad, aceptaba a Dios Padre, Dios Hijo, y negaba que el Espíritu Santo fuera Dios, sino que decían que únicamente los dos. El apolinarismo decía que la naturaleza de Cristo no tenía alma y que solo era el cuerpo y el Espíritu era el verbo de Dios. El nestorianismo decía que habitaba en un hombre y un Dios de manera separada. Separaban la naturaleza de Cristo como Dios y hombre verdadero. Nosotros, los cristianos, decimos que Cristo es Dios y hombre verdadero. El monofisismo decía que la naturaleza de Cristo fue absorbida por la divina. El donatismo en el año 312 en África, ellos dicen que todos son puros y que los demás están llenos de pecados y que porque ellos son puros y ya no pecan, ya son los salvos. Entonces, ahí vemos una colección de herejías que fueron rechazadas por la iglesia primitiva y vamos a ver por qué. Por ejemplo, en la Didaché fue el primer catecismo cristiano, ¿sale? Fue el primer catecismo cristiano, es un documento que se encuentra físicamente. 3 minutos. Gracias. Y dice, la Didaché es un excelente testimonio del pensamiento de la iglesia primitiva. Es el primer catecismo, y lo mencionamos por incluir un testimonio en la forma bautismal trinitaria que era utilizado. La Didaché se escribió alrededor del año 45 y ya se utilizaba la fórmula trinitaria, como dice Mateo 28, 19, 20, id y bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue un mandato de Jesucristo. ¿Sale? En el martirio de Policarpo, en el año 155, fíjate, estás hablando de los primeros cristianos. Es una carta en la iglesia de Esmirna, en la comunidad de Filomeno, donde se narra el martirio de Policarpo, y él habla de la Trinidad. ¿Sale? También Arístides, por ejemplo, Policarpo decía, a Jesucristo sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Arístides de Atenas, a mitad del siglo II, también dejó una apología dirigida al emperador Adriano César. En dicha apología, Arístides utiliza la forma trinitaria mencionando a las 3 personas divinas. Y dice, él tenía 12 discípulos, los cuales después de su ascensión a los cielos, salieron a las provincias del imperio y enseñaron la grandeza de Jesucristo, al modo de que uno de ellos recorrió nuestros mismos lugares predicando la doctrina de la verdad, pues conocen a Dios creador y artífice del universo en su Hijo unigénito y en el Espíritu Santo y no adoran a ningún otro Dios. O sea, un Dios verdadero y las 3 personas. Atenágoras de Atenas también en el año 178, él defiende el bautismo, dice, pues, ¿qué nos sorprende? Pues, dice, ¿quién pues no se sorprenderá de oír llamar a ateos a los que admiten un Dios Padre
y a un Dios Hijo y Espíritu Santo que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden. Y está hablando Dios Padre en primer orden, Dios Hijo en segundo y tercero, no en orden de importancia, sino de mención. San Irineo de León en el año 140 también, Teófilo de Antioquía en el año 180, Tertuliano. Por eso cuando yo digo soy la verdadera iglesia, sabes que hay una huella que seguir. Esa huella digital son los discípulos de los apóstoles en primera y segunda generación que recibieron directamente de los apóstoles esa sana y santa doctrina. ¿Sale? San Justino, San Cipriano, San Dionisio de Roma, o sea, hay innumerables citas y para eso se establecieron los concilios, para reprobar esas herejías. ¿Sale? Ahí los cristianos las eliminaron. Tiempo. Bien. Muy bien. Aquí culminó los 15 minutos de refutación por parte de el hermano Jesús Salvador. Vamos a pasar entonces ahora con hermanito Héctor Arriata para que dé su refutación también, sus 15 minutos. ¿Preparado, Héctor? Un segundo, ¿me da chance de tomar agua? Claro que sí, claro. Porque con pasión esto se está dando, mi estimado. Sí, claro, no, y si quiere apaga la pantalla nomás, a mí no me preocupa que no, está bien. La pantalla. Que se vea que se vea que se cansó la garganta. Dele. ¿Bien? Claro que sí. Mire, Héctor. Y yo he hablado. Salud. Limonada. Ah, mira qué fresco. A mí me gusta el agua fría de noche. Es bueno para los riñones. Claro. Bueno, saluditos a Abraham Navarro, Sergio Cobian, que está por aquí comentando, Egna Fuentes. Muchas bendiciones a todos. Sigan a Mauri Almonte, sigan compartiendo también y compartan este debate en las redes sociales de su predilección. Así que vamos a pasar ahora directamente con Héctor a Chile. ¿Preparado, Héctor? Sí, preparado. Muy bien, sus 15 minutos comienzan ya. Ok, gracias. Bueno, le pedí al hermano en varias oportunidades que me diera un versículo que dijera que Dios era persona. Yo le di 2 versículos en los cuales le demostré que Dios es espíritu nomás. Es un espíritu. Le di Génesis 1:2 y le di Juan 4:24 y en muchas partes más en el espíritu de Dios es espíritu. Está llena la Biblia de eso. No tiene ninguno que diga que Dios es persona. No tiene ninguno que diga que Dios es una pluralidad. No tiene ninguno que diga que Dios es triuno. No tiene ninguno que diga que Dios es compuesto. No tiene ninguno que diga que Dios es plural. No hay Biblia para Trinidad. Y lo voy a explicar por qué. Aquí tengo unas notas de las cuales voy a leer. La Iglesia Católica sostiene erróneamente que es la continuación de la comunidad cristiana. No ve que yo les dije al comienzo que nosotros somos llamados nazarenos porque nuestro Señor Jesucristo, si bien nació en Belén, pero sus padres eran de Nazaret, entonces apenas nació y pudo retornar porque se había acabado la persecución. Entonces pudo retornar y retornaron a Nazaret. Eso en la Galilea, eso en Judea. Entonces, todos los que siguieron al nazareno somos los nazarenos. ¿Y por qué se llaman así? Porque eran oriundos de esa zona, de ese pueblito. Nazaret significa brote, renuevo. Entonces, por eso un profeta dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? Porque era un pueblucho, si me perdona la expresión, ¿ya? Rústico, gente iletrada. Yo creo que de Nazaret propiamente tal, más de un 2% no sabía leer y escribir. Hablaban todos arameo, no hebreo, arameo.
Por lo tanto, toda la prédica de todos los discípulos y de todos los apóstoles fue siempre en arameo, jamás en griego, ni pensarlo. Es una abominación. Todo aquel que dice eso por ignorancia, Dios espero que lo perdone. Pero eso es abominable. ¿Por qué? Porque el único pueblo en la tierra monoteísta es el pueblo hebreo, y los romanos, y los griegos, y los babilónicos, y los egipcios, y todos los pueblos de la tierra eran politeístas. Entonces, para un monoteísta, un goyim, que ustedes le llaman gentil, en la jerga interna hebrea es un asqueroso. ¿Por qué asqueroso? Porque es politeísta, cree en hartos dioses. Un solo profeta de Dios degolló a 400 politeístas de esos. Malditos para la tierra eran. Los degolló Elías. Se le debe haber cansado el brazo, después utilizado otro brazo para seguirlo degollando. ¿Para qué? Para que por lo menos nosotros pudiéramos haber vivido, porque si no, el mal se habría extendido a tal extremo en la tierra que ya el Señor habría cegado la tierra con fuego. Pero cortó esa multiplicación de seres malos cuando el profeta Elías mató a esos 400 profetas de Baal. Terrible. Bueno, el origen, ¿no es cierto?, de la doctrina trinitaria es un origen netamente griego, y fue avalada por Roma en el concilio de Nicea. Le voy a dar un poco el origen. En el año 180, Teófilo de Antioquía usa por primera vez el vocabulario o el vocablo triada, trías en griego, para referirse a la triada, entre comillas, divina, según ellos, de Zeus, Logos y Sofía. Zeus es el dios griego, todo, hasta el día de hoy lo saben ustedes. Bueno, el conjunto de esos tres dioses personas, porque el Olimpo griego son personas dioses todas. Entonces, para este amigo Teófilo de Antioquía, un griego, él nombra por primera vez en su obra Autólico, se refiere a la trías de Zeus, Logos y Sofía, donde Logos es el verbo y Sofía es la sabiduría, y Zeus es el dios. Solo después del año 212, solo el año 212, Tertuliano, en su obra Adversus Praxias 2, porque había una tremenda pelea entre los verdaderos cristianos ebionitas y nazarenos contra los, entre comillas, cristianos griegos, que habían escuchado, ellos habían aceptado al Señor Jesucristo, habían aceptado el plan de salvación del Señor, pero en su mente seguían con la idea politeísta, porque su padre, porque su abuelo, porque su tatarabuelo, porque todos eran politeístas. Entonces, para ellos un Dios era una persona con cualidades divinas. Entonces, para Teófilo de Antioquía, primero el 180, y para Tertuliano, ¿no es cierto?, en el 212, en su obra Autólico usa por primera vez la palabra trinitas para referirse al mismo Dios de Tertuliano. En otras palabras, Zeus, Logos y Sofía es la Trinidad de Tertuliano. Y no me lo va a poder negar jamás, porque no se conocían otros dioses en esa fecha. Ese es el nombre que le daban, porque están ellos reinterpretando al Dios hebreo. Lo reinterpretan como una trinidad de personas. Trinitas le puso en su obra Adversus Praxias 2 al dios Zeus, Logos y Sofía. Eso pasa a Atanasio, quien el 320 perfila mejor en una declaración o en un credo atanasiano, perfila mejor el cuento de la Trinidad, de ese Dios que es triuno, compuesto y plural. Y con eso llega a
el emperador de Roma en ese tiempo, que es Constantino, quien había recién aplacado con el edicto de Milán, había unas revueltas terribles donde se mataron primero a 400 arrianos. Fueron muertos. ¿Y quién eran los arrianos que este caballero lo nombró aquí, mi contraparte? Los arrianos eran nazarenos. Creían en un solo Dios, que es espíritu, que es uno, que es solo y que es único. No creían en un Dios que es tres personas. Entonces, como ya se estaba perfilando ese nuevo Dios del reino, del imperio, quiero decir, se estaba perfilando ese nuevo Dios del imperio romano, que era tres personas, Zeus, Logos y Sofía. Ya se había perfilado por Teófilo, con Trías, se había perfilado con Tertuliano, con Trinitas, y ahora entonces Atanasio crea el credo atanasiano y se lo presenta a Constantino, y a Constantino se maravilla. ¡Oh, qué felicidad más grande! Porque ahora sí que iba a poder unificar la religión del imperio, con un Dios que era persona, como todos los dioses del Olimpo y del Partenón romano. Un Dios triuno, compuesto y plural. ¿Ya? Y lee el credo atanasiano y se maravilla, pues, se maravilla con el credo atanasiano, ¿ya? Donde es un Dios en la Trinidad. Y termina él oficializando eso ante 300 obispos y 0 papas, porque nunca hubo papa, ni el primer siglo, ni el segundo siglo, ni el tercer siglo. ¿Y saben quién es el primer papa? En el concilio de Nicea, el 325, descubriendo un sillón de oro macizo de 300 kilos, se sienta el emperador romano allí, en la plenitud de su poder, y además de ser el emperador de todo el imperio, o sea, de ser el líder del gobierno, se declara a él sumo pontifex. Constantino I el Grande se declara sumo pontífice por primera vez. Hay un sumo pontífice que es a su vez emperador y ahora es el jefe de toda la iglesia. ¿Ya? Pero ojo, como me queda un poco de tiempo, le voy a decir algo más que es muy importante. La Trinidad que Constantino oficializó con la firma de 300 obispos es una Trinidad que es un docetismo, pero no es una Trinidad, porque el Logos y Sofía es el mismo. La palabra y la sabiduría es el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y Logos y ese Zeus es un Dios más extraño todavía. ¿Te fijas? Pero con ese nombre estaban ellos tratando de... Es una mixtura que están haciendo de la fe y de la religión griega, greco-romana, con la mezcla de la religión hebrea. ¿Te fijas? Pero resulta que lo que aprobaron ahí fue a Zeus, a Logos y a Sofía. Y eso no es una trinidad, porque Logos y Sofía después se descubrió que dejaron fuera el Espíritu Santo. Y Teodosio I en el 381 en el concilio de Constantinopla por primera vez hace que se reconozca al Espíritu Santo como Dios. Por lo tanto, el credo de ustedes, creo niceno, ¿no es cierto? O constantinopolitano, entonces ese credo es falso, porque declararon una trinidad de un docetismo. No habían tres ahí, porque recién en el 381 se declara al Espíritu Santo como divinidad y como Dios. Por lo tanto, en todo hacen agua, porque no está en la Biblia la palabra Trinidad. Claro, no está la palabra Biblia, pero con Biblia nos hizo una doctrina que está perdiendo a toda la humanidad, pues, la está extraviando. No, con Trinidad sí que sí es una doctrina de un Dios triuno, compuesto y plural, que es tres personas distintas. Eso no tiene patas ni cabeza. No la tiene porque no la tiene. Porque Dios es uno y Dios es espíritu. 3 minutos. Correcto, voy a refutar más cosas de las que ha dicho este caballero. Le voy a... dice... de los ebionitas y de los arrianos. Ebionitas eran nazarenos y arrianos también eran nazarenos. Aunque los ebionitas eran menos que los otros, porque los ebionitas
todavía querían seguir judaizando. Los nazarenos no se libraron de todas las prácticas judaicas, incluso de la circuncisión. Los nazarenos nada de circuncisión, ¿ya? Entonces los ebionitas no, creían en el Señor Jesucristo, creían que Dios era el Espíritu Santo, que para nosotros es un Dios espiritual, ¿ya? Que era el Dios de los hebreos, Jehová, ¿no es cierto? El Dios único e invisible. Se nombró la Didaché también. La Didaché, mi amado hermano, yo la tengo completa. Te la voy a mostrar. Aquí está, es grueso, ¿eh? Didaché. Pero la Didaché dice así: una dependencia con el pastor de Hermas, que es un documento de datación precisa, implicaría retrasarla más allá del año 150 a la Didaché. Nunca más allá del año 250, debido a las citas de Clemente de Alejandría y a la composición también conocida de la Didascalia Apostolorum. La falta de certeza de estas dependencias, ¿no es cierto?, demuestra la inexactitud cronológica de la Didaché. Para uno del año 40, entre el 40 y el 50, para el otro el año 70, para el otro el 150, y hasta aquí aún en la misma Didaché se habla que a otros autores le han atribuido 250 años, mucho después. Así que aquellos que se han vanagloriado con que el bautismo trinitario sale ahí, no hay ningún bautismo bíblico en la Trinidad en ninguna parte. Jamás lo ha habido ni lo va a haber en la Biblia. El bautismo es en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús está el perdón de pecados. Y eso es lo que a mí me interesa transmitirles también. Se tienen todos que rebautizar. En Hechos 19, del 1 al 5, hay rebautismo. Todos los que tenían el bautismo de Juan se tuvieron que rebautizar en el nombre de Jesús. Y una vez que tenga el nombre de Jesús, tiene que haber imposición de manos, porque habían otros, creo que en Hechos 16, habían otros que estaban bautizados solamente en el nombre de Jesús y necesitaron la imposición de manos para recibir poder de Dios. El nombre de Jesús perdona los pecados. A eso vino el Señor. Te limpia el vaso, pero tiene que venir el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo cuando tu arrepentimiento es absolutamente sincero, si no, no va a venir ni aunque hagas lo que hagas. Y te haga imposición de mano un presbítero. Tiempo. Ya, ungida de Dios. Gracias. Muy bien. Bueno, hasta aquí culminó este debate. Ya se te acabó el tiempo a los dos. Los quiero felicitar. No se hicieron ad hominem, así que eso está muy bien. Eso se dice mucho de ustedes dos. Bien, vamos a pasar ahora con los 2 minutos de despedida, que cada cual se despida. Vamos a pasar con Jesús para que se pueda despedir. Un agradecimiento. Aquí no se va a tocar nada del tema. Nada del tema. Solamente es agradecer o mandarle saluditos o como ustedes quieran. Pero tienen 2 minutos para poder hacerlo. Muy bien. Vamos por aquí. Ok. Ya está. Adelante, Jesús. Bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Yo creo que nada ocurre por casualidad. Dios habla a través de la predicación. El discernimiento es importante, el discernimiento en el espíritu, las palabras ya las dijimos. Y quiero agradecer a todos los oyentes, hagan su propio juicio, el argumento, la estructura. Y no se trataba aquí de ganar o perder, sino de enseñar la verdad. Agradezco a Mónico por dedicarnos su tiempo con premura, y ajustarse. Mil gracias, hermano. Agradezco a Héctor también. Todavía tenemos un tema pendiente de la verdadera iglesia, pero un abrazo fraternal también a Héctor. Yo creo que hablando así, ya cada quien expone y cada quien que haga su juicio. Muchas gracias. Bendecida tarde y feliz día de San Juan. San Juan Bautista. Muy bien, todavía le quedaba unos 50 segundos. Vamos entonces a pasar con Héctor a Chile. Dale, Héctor. Enciende el micrófono. Yo se va a enseñar. Ya está. Muy bien. Muy bien, adelante.
Gracias, pues hermanos, ha sido un momento, para mí es un momento muy grato porque hablo de lo que llena mi corazón, mi espíritu y mi alma. Y yo creo que lo mismo para mi hermano Jesús Salvador. Entonces, bueno, yo quisiera, mis amados hermanos, bendecir a cada una de las personas que han tenido la oportunidad de ver este debate amigable, porque ha sido un debate en el cual lo hemos manejado con respeto y cada uno ha dicho lo que tenía que decir. Entonces, bendiciones para los hermanos, agradecerle efectivamente a mi amigo moderador Mónico Vázquez por la excelente buena voluntad y disposición que siempre he tenido. Yo sé que esto es un esfuerzo, es sacrificado, hay que estar pendiente, que no se escape ningún detalle. Y ahí ha estado siempre él cumpliendo con abnegación su rol de servicio a la iglesia y servicio a nuestro Dios. Lo mismo también agradecerle a Jesús Salvador Miranda, quien tuvo a bien emplazarme en un chat por ahí con esto. Podemos, y me recuerda ahora que podríamos hacer otro debate con la iglesia verdadera. Claro, pues hermano, y sobre el bautismo también creo que teníamos uno pendiente. Así que ahí nos gozamos en la palabra de Dios y cada uno exponiendo lo que le llena su corazón y su alma y su espíritu. Y bendigo, bueno, a Lila o Ana María Casaubón también, que ella es muy activa en esto de poder lograr que se concreten los debates. Así que le mando un saludo desde aquí también. Bueno, para todos, muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias, Mónico. Gracias, Jesús Salvador. Muy bien, muchas gracias. Sí, es cierto esto, María Causabón es la que los contactó a ustedes para poder hacer este debate y me contactó a mí. Claro que sí, muchas bendiciones, hermanita. Muy bien, pues mire, aquí yo pues me despido. Gracias a ustedes dos por visitar a Huella Católica. Aquí están pues, las puertas abiertas para esos debates así de altura. Claro que sí, siempre estamos a las órdenes aquí para Cristo y para ustedes también. Así que se despide desde Junco, Puerto Rico, el moderador Mónico Vázquez, no sin antes decirle que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y para los que son de nazarenos de la iglesia de donde va Héctor, Shalom Aleichem. Así que muchas bendiciones a todos ustedes. Cuídense.